Creciendo, aprendí muy pronto que la justicia no era un valor familiar en nuestra casa. Mi hermana Jen tenía un talento especial para acaparar la atención, tanto la que provocaba miradas en las reuniones familiares como la que generaba murmullos a puerta cerrada. Era encantadora, impulsiva y peligrosamente temeraria. Sin embargo, para nuestros padres, Jen no podía equivocarse. Si tropezaba, ellos estaban ahí para amortiguar su caída. Si fracasaba, convertían sus errores en lecciones de vida. A mí me tocaba recoger los pedazos, literal y metafóricamente, mientras Jen transitaba por la vida con un aire de superioridad. Yo soy Alice, la callada, la confiable. La que sacaba puros dieces en la escuela, se ocupaba de las tareas domésticas que Jen convenientemente olvidaba y ahorraba hasta el último centavo de mi trabajo de medio tiempo. Mientras Jen brincaba de un gran plan al siguiente, yo me enfocaba en prepararme para el futuro. Supe desde temprano que mis sueños de ir a la universidad y forjar una carrera dependían únicamente de mi propio esfuerzo. Nuestra casa en los suburbios parecía cálida y ordinaria desde fuera, parterres de flores bien cuidados, una cerca blanca y, de vez en cuando, el aroma de las hamburguesas a la parrilla de papá flotando por el vecindario. Sin embargo, en el interior, el ambiente era otra historia. Jen era el sol alrededor del cual nuestra familia orbitaba. No solo era su personalidad estridente la que exigía atención, sino también sus crisis. Un día, llamaba a casa llorando porque había sobrepasado el límite de su tarjeta de crédito en una compra compulsiva. Al siguiente, necesitaba dinero para pagar la fianza tras su última infracción de tránsito. Mis padres siempre acudían a su rescate, dejando poco espacio para alguien más. Para cuando cumplí 16 años, había aprendido a dejar de esperar que me notaran. Los aplausos siempre eran para Jen y aprendí a celebrar mis logros en silencio. Mientras ella acumulaba trofeos por logros dudosos, ganar un concurso de karaoke en un bar, conseguir un trabajo de modelo de promociones durante 2 semanas en una concesionaria, yo me dedicaba a construir mis verdaderas victorias. Tomaba turnos adicionales en la cafetería, trabajaba incansablemente en mis calificaciones y solicitaba todas las becas que encontraba. En momentos de silencio, cuando el caos de la vida de Jen se apaciguaba por un instante, me atrevía a soñar. Me imaginaba en una universidad, estudiando en una gran biblioteca o asistiendo a conferencias en edificios cubiertos de hiedra. No se trataba solo de escapar de la disfunción familiar. Se trataba de convertirme en alguien. Mi futuro era una semilla frágil, plantada en la tierra de años de sacrificio y regada por la promesa del fondo universitario que mis padres comenzaron cuando nací. Ese fondo era mi red de seguridad, mi boleto de salida, y la forma en que mis padres decían, confiamos en ti. O al menos eso creía. A medida que las travesuras de Jen aumentaban, las grietas en la estabilidad financiera de mis padres comenzaron a notarse. Vendieron el auto vintage de papá, cancelaron el viaje de aniversario que tanto habían planeado e incluso volvieron a hipotecar la casa. Pero sin importar cuán profundos fueran sus sacrificios, las deudas de Jen parecían no tener fin. La solución de mis padres, doblar esfuerzos para salvarla, incluso si eso significaba sacrificar algo más que posesiones materiales. La primera señal de problemas llegó un martes por la noche. Yo estaba en la mesa de la cocina, rodeada de folletos de universidades y formularios de becas, entusiasmada mientras le explicaba mis planes a mamá. Ella me escuchaba a medias, revolviendo una olla de espaguetis y asintiendo distraídamente. Eso es genial, cariño, dijo, con un tono de entusiasmo vacío, como si en realidad no me prestara atención. Cuando papá llegó más tarde esa noche, alcancé a oír fragmentos de su conversación a través de la puerta de mi habitación. Jen está metida en problemas otra vez, susurró mamá, con la voz cargada de preocupación. La respuesta de papá fue un murmullo, pero su resignación era inconfundible. En ese momento no le di mayor importancia. Los problemas de Jen eran una constante y mis padres siempre encontraban la forma de arreglarlo. Pero las siguientes semanas trajeron una inquietud que no podía sacudirme de encima.
Dejaron de preguntar por mis solicitudes universitarias, sus discusiones en voz baja se volvieron más frecuentes y noté su renuencia a hablar de dinero. La verdad me golpeó de la forma más casual y fría, como una bofetada que no esperaba. Una noche, mientras cenábamos, papá dijo: «Hemos tenido que usar el fondo universitario». Lo miré fijamente, tardando más de lo normal en procesar sus palabras. ¿Han tenido que usar el fondo universitario?, repetí, con la voz quebrada. ¿Para qué? Para Jane, dijo mamá en voz baja, como si esa explicación tuviera sentido. Ella necesitaba ayuda, Alice. ¿Sabes lo difícil que han sido las cosas para ella últimamente? Dejé caer el tenedor y el sonido resonó en el silencio que siguió. ¿Están bromeando?, pregunté, soltando una risa amarga. ¿Todo? ¿Usaron todo el fondo? Papá suspiró, como si él fuera la víctima en esta situación. No tuvimos otra opción. La familia es lo primero. Por lo visto, yo no formo parte de esta familia, solté, sintiendo como una mezcla de traición y rabia me golpeaba el pecho. Mamá buscó mi mano, su rostro era una imagen de falsa compasión. Ya encontraremos la forma, cariño. Eres muy lista. Te las arreglarás de otro modo. Aparté mi mano. Se me había ido el apetito. Esa noche, sentada en mi cuarto, mirando el montón de folletos universitarios que de repente se sentían inútiles, una determinación fría se apoderó de mí. Mi familia había tomado su decisión y no me habían elegido a mí. A la mañana siguiente, la traición de mis padres pendía sobre mí como una nube de tormenta. Me salté el desayuno, demasiado enfadada para sentarme frente a ellos y fingir que todo estaba bien. Mi mente bullía con preguntas que no podía dejar de hacerme. ¿Cómo pudieron? ¿Por qué no me consultaron? ¿Acaso les importo? Finalmente acorralé a mamá en la cocina más tarde ese día. Ella limpiaba la encimera, tarareando como si el mundo no se hubiera desmoronado. Mamá, tenemos que hablar, dije, con la voz tensa. Se volvió, sorprendida. ¿De qué, cariño? Crucé los brazos, mirándola con firmeza. Del fondo universitario. Lo usaste para Jane sin siquiera decírmelo. Mamá suspiró y dejó el paño de cocina. Alice, sé que estás molesta, pero tienes que entenderlo. Jane estaba en una situación difícil. No podía con sus deudas ella sola. Y yo no puedo pagar la universidad sola, repliqué. Ese dinero era para mi futuro. Me prometieron. Alice, por favor, me interrumpió, adoptando un tono condescendiente. Tu padre y yo no tomamos esta decisión a la ligera. Tuvimos que elegir, y Jane nos necesitaba. Ella siempre los necesita, contesté con amargura. Y yo siempre me quedo con lo que sobra, si es que sobra algo. Mamá frunció el ceño y bajó la mirada. Eres muy lista, Alice. Te las arreglarás. Siempre lo haces. Sus palabras me cayeron como un bofetón. Estaba tan cansada de ser la confiable, la que podían ignorar mientras atendían el caos de Jane. Aquello no era solo injusto, era cruel. Salí de la cocina hecha una furia, decidida a buscar un poco de aire, pero papá me interceptó en la sala. Seguramente había escuchado todo, porque su cara ya mostraba disgusto. No le hables así a tu madre, dijo con firmeza. Me volví hacia él, sintiendo como mi ira hervía. No me hables así tú a mí. Ustedes son los que decidieron que mi futuro no valía la pena protegerlo. ¿Tienen idea de lo duro que he trabajado? ¿Acaso les importa? Papá apretó la mandíbula y guardó silencio unos segundos. Luego suspiró, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Jane es familia. Y la familia se ayuda. Es lo que hacemos. ¿La familia también se roba entre sí? Repliqué con la voz temblorosa. Porque así se siente. Se frotó el puente de la nariz. Alice, no robamos nada.
Ese dinero estaba a nuestro cargo. Ese dinero era mío, lo interrumpí. Era para mí, para la universidad, para mi futuro. Pero supongo que las malas decisiones de Jen son más importantes que mi esfuerzo. Cuida tu tono, me advirtió papá. Reí con amargura. ¿O qué? ¿Me van a quitar otra cosa? Ya no me queda nada. Antes de que pudiera responder, Jen entró, con los brazos cruzados y una sonrisa altiva dibujada en su rostro. Ay, Alice, deja de ser tan dramática. No es el fin del mundo. Me volví hacia ella, atónita. ¿No es el fin del mundo? Jen, estamos hablando de mi futuro. Se encogió de hombros, sin inmutarse, lo cual solo avivó mi furia. Estarás bien. Eres la niña de oro, ¿recuerdas? Todos dicen lo perfecta y lista que eres. Consíguete unas becas o algo. La osadía de sus palabras me dejó sin habla. La miré, sintiendo como mi enojo se volvía algo más afilado. No lo entiendes, ¿verdad? Yo trabajé por ese dinero. Me lo gané. Tú solo has sabido tomar lo que no es tuyo. Jen puso los ojos en blanco. Lo que sea. No es mi culpa que mamá y papá decidieran ayudarme. Cerré los puños, luchando por mantener la compostura. Tienes razón. No es tu culpa. Es de ellos, por consentirte y permitirte arruinarlo todo. Basta. Gritó papá, imponiéndose. Nos quedamos las dos en silencio. No vamos a seguir con esto. Lo hecho, hecho está. Alice, tendrás que buscarte la forma. Lo miré, sintiendo una mezcla de rabia, dolor e incredulidad. ¿Buscarme la forma? Repetí. Bien. La buscaré. Pero no esperen que me quede aquí mientras tiran por la borda todo lo que he trabajado. Me di la vuelta y me dirigí a mi habitación, con la mente a 1000 revoluciones. Las paredes que antes se sentían como un hogar ahora eran sofocantes. Esa noche hice mis maletas, con el peso de su traición oprimiendo mi pecho. A la mañana siguiente, me fui. Irme de casa no fue solo un cambio emocional, también fue un caos logístico. Sin un plan definido y con mis ahorros limitados del trabajo de medio tiempo, pasé la primera noche en un motel barato a las afueras de la ciudad. A la mañana siguiente, me senté en la incómoda colcha, mirando el teléfono y debatiendo qué hacer. Mis opciones eran pocas, pero la traición de mis padres era demasiado grande para siquiera pensar en regresar. Tras unos instantes de duda, llamé a mi abuela. Vivía a unas horas de distancia, en una casa pequeña pero cómoda al borde de un pueblo tranquilo. Siempre había sido mi aliada silenciosa. Mientras mis padres mimaban a Jane, abuela me apartaba en las reuniones familiares para ofrecerme galletas o preguntarme por mis notas. Era cuidadosa para no causar problemas, pero su aprobación hacia mí siempre había sido evidente. Le conté todo, la traición de mis padres, las deudas de Jane y mi decisión de irme. Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Ven aquí, Alice, dijo con voz firme. Lo resolveremos juntas. Llegué esa misma tarde, emocionalmente agotada y aferrada a la bolsa de deporte donde guardé todo lo que pude antes de salir. Abuela abrió la puerta, sus ojos astutos se entrecerraron al ver mi aspecto desaliñado. Sin decir palabra, me abrazó, y su abrazo, aunque era una mujer menuda, se sintió fuerte. Mientras tomábamos té en su acogedora cocina, le conté toda la historia. El fondo universitario, la irresponsabilidad de Jane y el favoritismo infinito de mis padres. Abuela me escuchó sin interrumpir, su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando terminé, dejó su taza con un golpe seco. Tus padres han tomado malas decisiones, dijo con voz calmada. Pero esto no es el fin para ti, Alice. Ni de lejos. Quería creerle, pero todo lo que veía eran puertas cerradas. No sé qué hacer, abuela. La universidad era todo por lo que había trabajado. Y sin ese dinero. Ella levantó una mano para detenerme. Alice, hay algo que necesito contarte. Es un asunto familiar y cambiará las cosas. Tu abuelo te dejó un fideicomiso antes de morir. Quería que fuera para tu educación, pasara lo que pasara. Tus padres lo sabían, pero supongo que no te lo mencionaron. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Un fideicomiso? ¿Cuánto? Lo suficiente, contestó, esbozando una sonrisa tensa.
Lo suficiente para pagar la universidad y algo más. Las condiciones son claras. Es solo para ti y nadie más puede tocarlo. La ira y el alivio se mezclaron dentro de mí. Mis padres me lo habían ocultado, seguramente con la esperanza de que nunca me enterara. Era otra traición, pero esta vez yo tenía la ventaja. En las semanas siguientes, me instalé en casa de abuela. Su hogar se convirtió en mi refugio, un lugar donde por fin podía respirar. Ella me ayudó a acceder al fideicomiso y, pronto, empecé a hacer planes para inscribirme en una universidad fuera del estado. La idea de empezar de cero, lejos de mi familia, me resultaba emocionante. Mientras tanto, la vida en mi antiguo hogar se desmoronaba. Las deudas de Jane no desaparecieron mágicamente después de saquear el fondo universitario, seguían acumulándose. Con mi ausencia, mis padres se habían quedado sin su respaldo. No supe mucho de ellos durante un tiempo, pero cuando llamaban, era lo de siempre. Preguntas cargadas de culpabilidad y sutiles intentos de manipularme para que volviera. Un día, mamá llamó con un tono inusualmente dulce. Alice, te extrañamos. ¿No podrías venir a visitarnos? Las cosas no han sido iguales sin ti. Casi me reí por la osadía. Estoy segura de que Jane los mantiene ocupados, respondí con frialdad. El tono de mamá cambió, la calidez desapareció. Alice, somos familia. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos unidos. No pude contenerme. Es curioso cómo, mantenernos unidos, solo se aplica cuando ustedes necesitan algo de mí. ¿Dónde quedó esa frase cuando vaciaron mi fondo universitario? Hubo silencio al otro lado de la línea, hasta que por fin suspiró. Espero que no lo digas en serio, Alice. La familia es todo lo que tenemos. No, repliqué con firmeza. La familia debe apoyarse mutuamente, y no solo a uno a costa de los demás. Ustedes tomaron su decisión, ahora yo tomo la mía. Colgué, con las manos temblando. Cada interacción con ellos era como abrir una vieja herida, pero cada vez me volvía un poco más fuerte. Con el apoyo incondicional de abuela, me volqué en mis estudios y elegí la carrera de administración de empresas. Quería crear algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarme. Las clases eran exigentes, pero me desenvolví bien. Por primera vez en años, me sentía valorada, no por lo que podía hacer por alguien más, sino por mi propio esfuerzo. Abuela y yo nos hicimos más cercanas en ese tiempo. Me contaba sus propias dificultades, cómo había reunido un modesto patrimonio de la nada tras la muerte de mi abuelo. Tienes esa misma fuerza dentro de ti, Alice, me dijo una noche. No dejes que nadie te la apague. Con el paso de los meses y luego años, empecé a ver con claridad la disfunción de mi familia desde la distancia. Los hábitos de gasto de Jane se salieron aún más de control y las deudas seguían acumulándose, llamando a la puerta de mis padres. Ellos se hundían más, pero yo me negué a lanzarles un salvavidas. La noticia de mi éxito les llegó eventualmente. Por amistades en común supe que mis padres estaban, orgullosos, de lo bien que me iba, pero su orgullo parecía ir acompañado de la expectativa de que yo regresara para salvarlos de la crisis que habían creado. Cuando mamá volvió a llamar, su voz estaba empapada de una cortesía ensayada. Alice, cariño, escuché que te está yendo de maravilla. Tu abuela debe estar tan orgullosa. Quizá podrías venir a casa un fin de semana y ayudarnos a poner las cosas en orden. Contuve el impulso de gritar. ¿A poner en orden qué, mamá? ¿Las nuevas deudas de Jane? ¿O las consecuencias de sus propias decisiones? Vaciló, claramente sorprendida por mi franqueza. Solo, pensamos que querrías ayudar. Eres tan capaz, Alice. Nos vendría bien tu consejo. Exhalé, intentando conservar la calma. No, mamá, ya no soy su salvavidas. Arréglenselas ustedes. Sentí como un peso se aligeraba de mis hombros. Por primera vez en mi vida, no cargaba con sus problemas. La invitación era una tarjeta sencilla, con mi nombre en relieve y el logotipo de la organización sin fines de lucro que había pasado el último año construyendo. El mensaje era formal pero cálido. Me invitaba a la gran inauguración de mi programa de mentoría empresarial para mujeres jóvenes. Era algo que había soñado durante mucho tiempo, una forma de ayudar a otras que, como yo, habían enfrentado dificultades y merecían la oportunidad de triunfar. Abuela me ayudó a diseñar el programa, aportando su sabiduría y apoyo inquebrantable en cada paso. Este es tu legado, Alice, dijo con una sonrisa una tarde. Estás demostrando que el éxito no nace del privilegio, sino de la determinación. Cuando llegó el momento de enviar las invitaciones, dudé antes de dirigir una a mis padres. Parte de mí no quería verlos allí, pero otra parte, la que aún dolía por su traición, deseaba que fueran testigos de la vida que había construido sin ellos. El día del evento llegó y el lugar bullía de actividad. Las oficinas del programa se ubicaban en un antiguo almacén renovado, transformado en un espacio moderno y luminoso, decorado con obras de arte y fotografías que mostraban el recorrido de las mujeres a las que ya habíamos ayudado.
Filas de sillas miraban hacia un pequeño escenario donde daría un discurso más tarde, y había una mesa con refrigerios para los invitados que iban llegando. Me situé cerca de la entrada, recibiendo a la gente al entrar. Mis profesores, colegas y mentores fueron llegando, brindándome felicitaciones y palabras amables. Abuela llegó temprano, como siempre, radiante de orgullo. Entonces aparecieron ellos, mis padres y Jane. Por un momento me quedé congelada, sin estar preparada para el remolino de emociones que provocaba su presencia. Mamá llevaba una sonrisa tensa, papá lucía incómodo y Jane parecía, como de costumbre, indiferente, jugueteando con su teléfono mientras se acercaban. Alice, esto es increíble, dijo mamá, con la voz temblorosa por los nervios. Estamos muy orgullosos de ti. Le devolví un asentimiento educado pero distante. Gracias por venir, pueden ponerse cómodos. Se miraron con incomodidad, esperando quizá una recepción más cálida. Jane se alejó para explorar el lugar con su bolso de diseño al hombro. Yo volví a saludar a otros invitados, decidida a no dejar que me arruinaran la noche. El evento fue todo lo que había soñado. Los invitados charlaban sobre los objetivos del programa y las historias de éxito de las mujeres a las que ya habíamos ayudado. Cuando subí al escenario para dar mi discurso, la sala quedó en silencio. Respiré hondo, dejando que el momento se apoderara de mí. Gracias a todos por estar aquí, comencé, con voz firme. Este programa es el resultado de años de trabajo duro, determinación y el apoyo inquebrantable de personas increíbles. Es un espacio para que las mujeres jóvenes aprendan, crezcan y construyan el futuro que merecen. Hice una pausa y recorrí la sala con la mirada. Mi mirada se posó en mis padres y en Jane, sentados al fondo. Se veían fuera de lugar en medio de un mar de rostros alentadores, sus expresiones delataban su incomodidad. Este camino no ha sido fácil, continué, con un tono más serio. Hubo momentos en que me sentí abandonada, subestimada y traicionada por quienes creía que estarían a mi lado. Pero esos desafíos me hicieron más fuerte. Me enseñaron a confiar en mí misma y a buscar a quienes de verdad creían en mí. La gente asintió, algunos aplaudieron suavemente, sin saber que mis palabras estaban cargadas de intención. Mis padres, en cambio, se tensaron en sus asientos. Lo más importante, dije, suavizando la voz, es que este programa existe porque alguien creyó en mí cuando otros no lo hicieron. Esa persona es mi abuela, quien no solo me apoyó, sino que también me recordó mi propio valor cuando yo misma lo dudaba. Abuela, este éxito es tanto tuyo como mío. La audiencia estalló en aplausos mientras señalaba a abuela, quien se enjugaba una lágrima y saludaba con timidez. Cuando los aplausos cesaron, concluí mi discurso. Este programa está dedicado a cada joven que alguna vez haya sido rechazada, subestimada o ensombrecida. A cada chica que haya sido opacada o ignorada. Aquí, eres suficiente. Aquí, puedes triunfar. El público se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando mientras bajaba del escenario. Sentí el pecho hinchado de orgullo, pero mientras me movía entre la multitud, no pude ignorar las caras largas de mis padres que se mantenían al fondo. Mamá se acercó, esbozando una sonrisa rígida. Fue precioso, Alice. De verdad, has logrado mucho. Gracias, mamá, respondí en un tono neutral. Papá carraspeó. Sabes, si necesitas ayuda para ampliar este programa, estaríamos encantados de... Lo interrumpí con una pequeña risa, negando con la cabeza. No, gracias. Lo tengo todo bajo control. Se miraron entre ellos con incomodidad, pero antes de que pudieran insistir, giré hacia otro invitado, dando por terminada la conversación. Jane, por su parte, se acercó con su típica sonrisa ladina. Vaya, así que en esto has estado ocupada, ¿eh? Qué elegante, supongo que al fin lo lograste. La enfrenté con la mirada. Sí, sin ti, sin mamá ni papá, y sin que nadie me detuviera. Por primera vez, Jane no supo qué decir. Se encogió de hombros y se alejó, dejándome disfrutar de la calidez de la noche y de la satisfacción de haberles demostrado que estaban equivocados. Al finalizar el evento, me quedé un rato en el local ya en silencio, dejando que la sensación de logro me inundara. Abuela se había quedado, sentada en una mesa cerca del escenario, con una sonrisa serena en el rostro. Me observaba mientras recogía algunos platos y enderezaba las sillas. Lo hiciste, Alice, dijo, con orgullo en la voz. Y lo hiciste a tu manera. Me acerqué y me senté a su lado, tomando su mano. No habría podido sin ti, abuela. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Su mano estrechó la mía. Es lo que la familia debería hacer. Una familia de verdad se apoya. Sus palabras flotaron en el aire, un recordatorio agridulce de lo lejos que había llegado y de lo mucho que había tenido que dejar atrás. En los días posteriores al evento, las noticias de su éxito se propagaron rápido. Las redes sociales se llenaron de publicaciones de los asistentes, elogiando el programa y su propósito.
Periódicos locales publicaron artículos que contaban mi historia, presentándola como un ejemplo de perseverancia y determinación. No tardé en saber de mis padres otra vez. Sus mensajes eran cautelosos, casi de disculpa, como si quisieran tantear el terreno. «Estamos tan orgullosos de ti, Alice», escribió mamá en un mensaje. «Has logrado tanto, hablemos pronto», ¿sí? Leí el mensaje, notando una punzada de dolor antiguo. Pero esta vez no me abrumó. Ya no era la misma chica que suplicaba por su atención y validación. Había encontrado mi fuerza y no permitiría que la debilitaran. En lugar de responder, dejé el teléfono a un lado y seguí con mi trabajo. Jane, sin embargo, no pudo contener su inclinación a pedir favores. Una semana después del evento, me llamó de improviso. «Oye, Alice», dijo, con un tono exageradamente casual. «Estuve pensando, tal vez podrías ayudarme a poner en orden mis finanzas. Eres tan buena con todo eso de los negocios». Respiré hondo, procurando mantener la voz estable. «Jane, no soy responsable de arreglar tus errores. He trabajado duro para llegar hasta aquí y no voy a permitir que me arrastres contigo otra vez». El silencio en la línea fue contundente. Cuando finalmente habló, sonó cortante. «Vaya, ya veo cómo es. ¿Te crees mejor que nosotros ahora?» «No, Jane», respondí con firmeza. «Simplemente sé lo que valgo. Y he terminado de permitir que nadie, mucho menos tú, me lo arrebate». Colgué, sintiendo una especie de cierre que no sabía que necesitaba. Con el paso de las semanas y los meses, mi vida se estabilizó en una nueva rutina. El programa de mentoría siguió creciendo, ayudando a más y más mujeres a perseguir sus sueños. Yo entregaba mi corazón a ese trabajo, consciente de que estaba construyendo algo con verdadero valor. Abuela siguió siendo mi roca, siempre dispuesta con una palabra amable o un consejo cuando lo necesitaba. Pasábamos las noches hablando de todo, desde los avances del programa hasta los últimos libros que habíamos leído. Una de esas noches, en el porche, contemplando la puesta de sol, me sonrió con complicidad. «Has construido una vida de la que puedes sentirte orgullosa, Alice. Y lo mejor es que la construiste sin traicionar tus principios». Sus palabras me acompañaron mucho tiempo después de que cayera la noche. En cuanto a mis padres y Jane, continuaron sumidos en las consecuencias de sus propias decisiones. Me enteré por conocidos en común de que las deudas de Jane seguían creciendo y de que mis padres seguían rescatándola. Sus intentos de reconectarse conmigo se volvieron cada vez menos frecuentes, hasta que un día simplemente cesaron. No sentí rencor ni odio, solo una calma resignación. Ellos habían hecho sus elecciones y yo las mías. Parada en mi oficina una tarde, contemplando el perfil de la ciudad, sentí una paz que jamás había experimentado. Mi camino no había sido fácil, pero me había convertido en alguien de quien podía estar orgullosa. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre. 3 años después, mi vida lucía muy distinta. El programa de mentoría se había expandido, llegando a cientos de mujeres en todo el estado. Ya no era solo una organización sin ánimo de lucro, sino un movimiento que empoderaba a mujeres jóvenes para superar sus circunstancias y reclamar el futuro que merecían. Abuela seguía siendo mi más grande admiradora, aunque su salud se había resentido un poco. Ahora vivía conmigo en una casa acogedora a las afueras de la ciudad, donde pasábamos las noches recordando viejas historias o planeando nuevas iniciativas para el programa. En cuanto a mí, había encontrado la felicidad más allá del trabajo. Tenía un pequeño círculo de buenos amigos, una pareja que entendía mi pasión y la apoyaba, y una sensación de equilibrio que nunca imaginé posible. A veces me sorprendía pensando en el pasado, pero no con tristeza, sino con gratitud por la fortaleza que me había dejado. Mi camino estuvo lleno de obstáculos, pero fue el que me trajo hasta aquí, a una vida verdaderamente mía. Y no la cambiaría por nada.